Muy buenas madridistas, ¿qué tal estáis? Primer título de la temporada, primer objetivo conseguido, aunque sea la Supercopa de España, un título menor, siempre está bien ganar al Atlético de Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Y en el vídeo de hoy, aparte que os tengo una sorpresita preparada para el final, pues vamos a aprovechar para demostrar la doble vara de medir que tienen los expertos arbitrales que están en los medios de comunicación de este país al servicio de no se sabe quién, pero vamos a ver cómo hace unos días Iturralde González nos estaba defendiendo ese penalti clarísimo, clamoroso sobre Gundogan en el partido frente a Las Palmas, y también vamos a ver, pues bueno, esa doble vara de medir de Pavel Carpetazo Fernández. Vamos a comenzar primero con nuestro amigo Gargamel, que ha estado muy nervioso estos últimos días en la cadena SER con todo el asunto del caso Negreira, y vamos a ver qué es lo que decía ayer sobre ese penalti clarísimo sobre Vinicius Junior. Bueno, pues tenemos la jugada polémica que tiene que haber en todos los clásicos, ¿no? El árbitro yo creo que pita, porque también hay un pequeño toque abajo, pero yo creo que pita penalti por agarrón. Ojito lo que ha dicho ahí, que hay un contacto abajo que lo han mencionado ahora de carrerilla, pero no vais a ver cómo lo justifica a lo largo de su explicación de la jugada, ¿eh? Araujo por su lenguaje corporal, porque hace como que le agarra con el cuerpo, hace un gesto de la mano, ¿no? Vamos por partes. Ese brazo por encima del hombro que existe, ese brazo por encima del hombro, ¿es suficiente para pitar penalti? Yo creo que para mí no es suficiente para pitar penalti, pero no tengo una verdad absoluta en este tipo de jugadas, porque habrá gente que diga que ese abrazo con el hombro no le deja disputar a Vinicius y puede ser penalti. Perfecto, si es que son jugadas para que vea la gente lo difícil que es arbitrar, que puedes en una misma jugada, puedes defender que es penalti o que no. Si tú crees que no es suficiente fuerza ni intensidad como para pitar penalti, pues nada, pues es un lance más del juego, que es lo que yo creo. Pero si tú, ya te digo, si tú crees que con ese agarrón o ese poner el brazo por encima del hombro es suficiente para pitar penalti, penalti. En lo que sí no estoy de acuerdo es que una vez de que has decidido ya técnicamente el penalti, si es agarrón, pues si el penalti es por agarrón, tiene que ser roja. ¿Por qué? Porque es una oportunidad manifiesta de gol, porque fijaros aquí, a mí no me gustan las fotos, siempre lo digo, pero el balón ya va a rematar Vinicius si no hay ese agarrón o lo que vosotros queráis. Muchas dudas en la falta técnica, pero ya te digo que es de las jugadas que por eso es tan difícil arbitrar, son de las jugadas grises que puedes pitar una cosa u otra. Yo no pitaría penalti, pero una vez de pitarlo, yo sí que me voy más a la roja que a la amarilla, porque sí veo una oportunidad manifiesta de gol. Solo hay una cosa con la que esté de acuerdo con Iturralde, y es en la roja para Araujo, porque Vinicius Junior estaba en el área pequeña para rematar de cabeza. Me hace gracia que dé tantísimas vueltas y diciendo constantemente que para él no es penalti, pero constantemente también está diciendo que bueno, que Vinicius está en situación clara de remate y demás, ese agarrón. Yo creo que aquí el problema principal de muchísimos árbitros, si no de todos, es que no han jugado al fútbol en su puñetera vida. Hace unas semanas nos defendía que el penalti que le hicieron a Gundogan con un contacto mucho menor, en el que no podía rematar de cabeza porque se había pasado de frenada, nos estuvieron diciendo que era absolutamente irrebatible esa decisión en el partido de Las Palmas frente al Fútbol Club Barcelona, que además Las Palmas se quedó con un jugador menos. Pero bien, vamos a ver ahora a otro de los grandes blanqueadores del estamento arbitral en los medios de comunicación, que es Pavel Carpetazo Fernández, que está en Roures Televisión, en Gol Televisión, y mirad lo que decía, que le faltaba casi pues ponerse a llorar en directo. Es acojonante. Hacemos una pequeña foto de lo que ha ocurrido. Es Araujo y Vinicius que corren por dentro del área y el defensa le pone la mano en el hombro, pero no le empuja, no le sujeta, no le derriba. Luego Vinicius se va al suelo porque se tropieza sobre sí mismo. Entendemos que hay un contacto previo para que Vinicius se tropiece sobre sí mismo. Os prometo que he hecho el ejercicio de revisar la jugada una y otra vez. He tirado hacia adelante, hacia detrás. No encuentro ese contacto, chicos. Para mí, no penalti. Penalti mal señalado por Juan Martín. Enseguida lo... Le ha faltado muy poquito al bueno de Pavel Carpetazo Fernández para echarse a llorar en directo por un penalti que es clarísimo. Pero fijaos lo que decía nuestro amigo Carpetazo Fernández sobre el penalti de Gundogan. ¿Por qué no hay rebaja disciplinaria? El neerlandés empuja a Gundogan a boca de gol al no tener intención de disputar el balón. No hay tal rebaja. Penalti muy claro, en un contacto mucho más leve que el de ayer con Vinicius Junior, donde le traba abajo, le tira del hombro hacia atrás, cuando Vinicius sí que está realmente en situación clara de rematar a escasos metros de la línea de gol.
Y fijaos la distinta vara de medir. Evidentemente hay varias fotos ya de Pavel Fernández desde hace tiempo circulando por las redes sociales con la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Fijaos también que no hubo ningún tipo de duda en aquel penaltito que le hicieron a Robert Lewandowski, que por cierto se revisó y fue tarjeta roja para el defensor de Osasuna en un partido que ganaron 2-1 con este penaltito, que la foto es verdad que se ve ahí el brazo, fue un roce muy muy leve, y con aquel gol de Jules Koundé empujando a la salida de un córner. Y bueno, esta es la gente que está ahí en los micrófonos pues blanqueando absolutamente todo en la misma dirección siempre, porque cuesta muchísimo encontrar jugadas en las que él la razón a decisiones que favorecen en este caso al Real Madrid, como ese penalti con agarrón en la parte superior y con toque abajo en el pie de Vinicius Junior. Yo creo que no admite lugar a discusión la decisión de señalar penalti en esa jugada. Y ahora, chicos, os tengo una sorpresa preparada, que esto sé que os va a gustar mucho, y es que vamos a disfrutar, cortesía de la cuenta de Twitter Madridisme, de los audios de Raku en el baño y masaje que le dio el Real Madrid al Fútbol Club Barcelona. Vamos con el primero de ellos. Pedri sobre Tchouaméni, recupera la pilota al Madrid, la passada a l'esquena de Koundé, no estan fora de joc Vinícius, dribla Iñaki Peña, la rematada i el gol. Crec que és una errada greu de Koundé, que s'empassa la passada per Vinícius, que jo crec que està en posició correcta. Sí. Bueno, ahí tenéis 20 segundos de narración para el primer gol del Real Madrid. Pero venga, vamos con el segundo. Que Passada a l'espai, a l'esquena de la defensa del Barça per Rodrigo, Vinícius i el segon. Gol del Madrid, gol de Vinícius. Rodrigo, que torna a demostrar, com en el primer gol ha demostrat Vinícius, que a l'esquena de la defensa del Barça avui hi ha una autopista sense peatge. Es planten en el 2 contra 1 davant d'Iñaki Peña, li fa la passada a l'amor a Vinícius, que només l'ha d'acompanyar. Gol del Real Madrid, gol de Vinícius, compte, minut 11 de la primera part, Real Madrid 2, Barça 0. En 3 minuts n'ha fet 2 Vinícius, es toca l'escut, s'assenyala l'escut del Real Madrid, també assenyala el seu compatriota Rodrigo. Bueno, pues ahí teníais el segundo gol del Real Madrid. Aquí se habían explayado un poquito más. Aquí se han tirado 47 segundos de narración. Vamos con el tercero, con el penalti, que aquí, pues bueno, vamos a ver lo que decían en Raku en comparación con lo que decían nuestros amigos Iturralde i Pavel Carpeta. Val cap enrere per Bellingham. Bellingham Kroos al primer toc. Ara ha jugat tan ràpid Kroos que no han tingut temps de xiular-lo. La centrada ara a l'interior de l'àrea, penal d'Araujo Vinícius. Penal? I targeta groga per l'uruguaià, que no s'ho explica. Els jugadors del Barça envolten en protestes Martínez Munuera, estan indignats. També Xavi fa que no amb el dit índex al quart àrbitre, que l'envia a callar. Va fent que no amb el dit índex Xavi, amb insistència. Els jugadors del Barça continuen envoltant l'àrbitre. Araujo indignat. Però això s'haurà de veure, no? Ha xiulat un penal? Dels que no xiulen. Però perquè l'ha empantat, potser, o...? Sí, sí? Entenc que el desequilibra amb el cos. Jo no veig cap braç. A veure, és que no ens han ensenyat cap repetició encara. Vinícius de seguida ha rigut i ha fet el gest d'ensenya la targeta, Ui, l'agafa pel coll amb el braç esquerre, no? Què fa Araujo, hòstia? El toca. És penal, Estic convençut que el toca molt poc. El que passa és que ja estem amb allò de la televisió, tampoc t'ho trauré. Fijaos que en Raku dicen es penal. Joder, ¿qué hace Araujo tirando ahí del hombro a Vinicius Junior y tal? Y luego tienes que aguantar a Iturralde y a Pavel negando que era penalti. Clar, perquè li posa el braç per sobre del coll. Ara, jo estic convençut que el toca tan poc que no és penal de res. I està davant de porteria. Per mi està ben xiulat. Estalvia tu. És de passar ell, perquè a més la pilota havia passat pràcticament per sobre de Vinícius. És veritat que no xiulen molt poc aquests penals, encara que s'hagi vist molt. És molt evident. Són ells dos absolutament sols a l'àrea davant del porter. Vull dir, no és que hi hagi una munió de jugadors al voltant. Es veu molt. I el xutarà el mateix Vinícius buscant el hat-trick. Exactament, Vinícius buscant el hat-trick al minut 38. Doncs mira, el Barça... Hay un tío que está hiperventilando por ahí, si habéis escuchado. Amb el golaç de Lewandowski.
I amb aquest penal al Madrid que pot tornar a posar 2 gols de diferència en el marcador. Iñaki Peña sota el travesser, a veure Vinícius, va cap a la pilota, el xut, gol. Doncs mira, havien dominat cap a on aniria. Bueno, ahí tenéis el gol. Ha sido larguito aquí, pero bueno, por lo menos reconocían que había sido penalti. Y vamos con el último de la noche. De momento estoy un poco preocupado por esta gente porque no he escuchado ningún golpe sobre la mesa ahí. No han aporreado las mesas del estudio de RACU, aunque sí que había un hombre que estaba ahí de fondo respirando muy, muy profundamente. Pero venga, vamos con el 4-1 a ver qué nos encontramos. Valverde cau a terra, el frena inicialment Balde. Hòstia, Balde. Quan feia que no deia Balde? La passada ara per Valverde obliga a anar-se'n cap a l'esquerra Christensen, la centrada de Valverde, Vinícius rep amb espai a l'interior de l'àrea, el control amb la cuixa encara, la centrada del rebuig, la rematada de Rodrigo i el gol. Gol del Madrid, gol de Rodrigo davant la passivitat defensiva del Barça. A veure. Tu pots perdre un partit contra el Real Madrid? Esclar que sí. Pots perdre una final contra el Real Madrid? Esclar que sí. Només faltaria. Però així? De debò? Així? Tu perds un partit contra el Madrid amb un títol en joc així? Sense cap argument ofensiu, amb una passivitat defensiva que fa faradat, amb una comunicació no verbal que demostra que has sortit pràcticament derrotat al terreny de joc, sense cap capacitat de reacció, sense idees. És que el naufragi avui està sent total. El naufragi. Vamos a salir de aquí con el C2 de catalán a este ritmo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Habrá otro dentro de poquito en el canal porque el régimen no descansa. Nos han puesto a Cuadra Fernández para el derbi de Copa del Rey en el Metropolitano este próximo jueves, así que habrá que pegarle un repasito a otro de los peores árbitros que nos podían haber designado. Nos han puesto a 3 de los 5 peores árbitros en cuanto a estadísticas de puntos por partido. Qué cosas tiene Luis Medina Cantalejo, así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Dejadle ahí un buen me gusta y dejadme vuestra opinión en los comentarios. Un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.